A ver ahí. Así es. Así es. Como que tú me tienes suspendido. A ver, ahí. Ahí sí. Perfecto. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuche. Desde el Centro C de Desarrollo Local, el Programa Asociativo Regional Explora la Araucanía del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su campus Villarrica, les da la más cordial bienvenida al segundo coloquio sociocientífico online. El PAR Explora la Araucanía tiene como misión acercar las ciencias, las tecnologías, los conocimientos y las culturas al espacio público de nuestra región, en una lógica de co-construcción del conocimiento. Es por eso que en esta ocasión abordaremos los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema educativo de cara a la actual crisis sanitaria y a las distintas complejidades e incertidumbres del presente. Esperamos que estén todos y todas muy bien, en tiempos que sabemos que son difíciles y donde llamamos al abrazo de la comunidad. A distancia, por cierto. Para comenzar, presentaré a nuestra moderadora. Ella es Laura Luna, quien es doctora en Antropología Social por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Es profesora asociada del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde enseña e investiga temáticas relacionadas con la interculturalidad, la antropología de la educación, la diversidad e inclusión educativa. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias. Muy bien. Es un gusto estar contigo en esta ocasión y nada, te invitamos a hacer la moderación de este espacio. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todas, para todos, Mari Compuche. Un saludo especial a todos los que nos están siguiendo. Nosotros aquí estamos medio en un temporal, en el territorio de la Araucanía, en Villarrica especialmente. Y bueno, un saludo muy especial a nuestras expositores. Empezamos por, quiero presentarla brevemente, después la presentaré más en profundidad. Corina González, que es docente de la Facultad de Ciencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Guillermo Williamson, que es profesor asociado de la Universidad de la Frontera. Y Hola. Lorena Medina, hola Guillermo. Y Lorena Medina, que es decana y profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, de mi parte también agradecer al PAR Explora de la Araucanía por haberme dado la oportunidad de moderar este evento, un privilegio, digamos, también poder estar aquí y participar de la discusión con estos expositores ilustres que tenemos. Así que muchas gracias. Bueno, para introducir un poco el contexto en que surgió este coloquio, Educación del Futuro, que tiene este nombre bien ambicioso, Reflexión Interdisciplinares desde la Pandemia. Está claro que estamos en estos momentos en un momento bastante inédito para la educación de Chile, yo diría también del mundo. Tenemos claramente a millones de estudiantes en una situación anómala, ¿no? Estudiando, trabajando, haciendo trabajo escolar desde su casa, con los medios virtuales o con tareas enviadas por su escuela. Y sin duda esta situación ha levantado muchísimas preguntas, ¿no? Sobre el formato, sobre el alcance, sobre el sentido de la educación escolar. Sabemos además que en esta situación de trabajo virtual ha hecho muy evidente la brecha digital, y con ello también la exclusión social, la falta de oportunidades que existen para muchísimos niños, ¿no? Que en estos momentos no tienen los medios materiales, no tienen conexión a internet, no tienen los medios materiales, tampoco para los artefactos para poder conectarse, y tampoco las condiciones materiales, sociales, ambientales, para poder aprovechar una educación a distancia, ¿no es cierto? Pero también hay muchos niños que aún teniendo los medios no se motivan, ¿no? Con este tipo de educación. Por lo tanto nos plantea la pregunta, bueno, ¿qué nos trae la escuela, ¿no? Incluso siendo quizás mucho más allá de lo que son las simples tareas, las simples guías escolares. Entonces niños que no se motivan, que necesitan
un apoyo un poco más personalizado, que necesitan el contacto con sus pares. Entonces, evidentemente nos pone en una situación de emergencia educacional. Pero en esta crisis que evidentemente tiene a montones de docentes bastante frustrados, ¿no es cierto? Porque no logran llegar a sus estudiantes. Hay una reciente de informática educativa de la UFRO que dice que efectivamente la mitad de los docentes está bastante seguro que los niños y las niñas no están aprendiendo en estas condiciones, ¿ya? Entonces evidentemente que les genera un tremendo desafío, mucha frustración. Pero también evidentemente es un momento en que, como cualquier crisis, estamos frente a una tremenda oportunidad, ¿no? No solo porque los profesores, los docentes pueden ahora encontrar, desarrollar nuevas herramientas, ¿no es cierto?, a través de la tecnología, o diseñar nuevas formas, ¿no es cierto?, de llegar a los estudiantes. Pero también estamos en un momento crucial para poder un poco repensar la educación, y siempre una educación más inclusiva que pueda llegar realmente, ¿no es cierto?, a desarrollar el aprendizaje, la participación de todos y todos los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay algunos que, por ejemplo, hay un reciente documento también de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que plantea la necesidad de resignificar la escuela, ¿no es cierto? De plantear, quizás de repensar qué cosas realmente son prioritarias para la escuela. Ya, por ejemplo, el Ministerio ha propuesto una priorización curricular, ¿no es cierto?, para el próximo año, y evidentemente esa priorización quizás habría que hacerla en muchos ámbitos. Entonces aquí surgen muchas preguntas también ante esta situación de incertidumbre. Nosotros siempre supimos que estábamos en un contexto de incertidumbre, con un mundo cada vez más complejo, pero claro, la pandemia nos hace vivir esto, ¿no es cierto? El día de mañana puede ser otro gran evento mundial, no sé, por ejemplo, un desastre ambiental. Estamos con la crisis medioambiental que estamos viviendo, evidentemente estamos muy cerca de eso. Entonces, las nuevas generaciones, para este mundo que es cada vez más complejo, cada vez más incierto, qué tipo de habilidades necesitamos desarrollar, y también a la vez, bueno, qué transformaciones profundas requiere nuestro sistema educativo para poder dar cabida, digamos, a otra forma de educar, ¿no? A otro tipo de aprendizaje, otro tipo de conocimiento. Entonces, bueno, nos algunas preguntas que se le hemos mandado estas son: ¿qué tipo de educación nos impulsa a buscar esta pandemia? ¿Cuáles transformaciones necesita el sistema educativo para superar las barreras que hoy y siempre es aprovechar la oportunidad de repensar? ¿Y cómo fomentamos una educación más situada territorialmente y más conectada con la realidad social y cultural de los estudiantes? A nosotros nos preocupa en particular desde este territorio, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos, las oportunidades que pueden estar para el territorio, es importante también del pueblo mapuche, que es un marcador importante de diversidad étnica. Estas son las preguntas que le hemos lanzado a nuestras presentadoras y nuestro presentador hoy día, así que quiero darle la palabra a Lorena Medina. Vamos a empezar con ella primero, la quiero presentar más en profundidad. Lorena Medina, licenciada en Letras, es profesora de castellano en educación media y magíster en Letras con mención en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Psicología de Aprendizaje e Instrucción por la Universidad Autónoma de Madrid. Es decana y profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y comunicación en la sala de clase, análisis ideológico del discurso en contexto educativo y literacidad y desarrollo semiótico inicial. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí, así que te doy la palabra.
Muchas gracias, Laura, y muy contenta de participar en este panel. Agradezco a Parexplora de la Araucanía, a CEDEL, al Campus Villarrica, ¿cierto? Y también a todas las instituciones que participan hoy día, Católica Valparaíso y UFRU. Un placer y un honor estar en este panel. Les voy a compartir mi presentación para poder empezar a hablar. Me invitaron a reflexionar y yo me lo tomé como reflexión, así que básicamente lo que les voy a contar son reflexiones a partir de esta pandemia, pero también de todo lo que hemos ido pensando durante mucho tiempo respecto de la educación en Chile. Mi abordaje va a ser mucho más amplio, más sistémico. Me parece que esta pandemia, esta crisis nos pone en una situación potente de oportunidad de repensarnos o de pensarnos nuevamente. Y en ese sentido me pregunté, ¿puede un sistema que no se transforma a sí mismo transformar a otros en términos de los objetivos, ¿cierto?, de la educación? Y lo que voy a contar hoy día tiene que ver con la idea de cómo transitar de sistemas educativos a sistemas de aprendizaje. En ese sentido, los temas que voy a tocar en un primer momento son sistemas educativos hoy y nuestro caso chileno. Luego, estos sistemas, a lo que llamamos sistemas para el aprendizaje o sistemas que aprenden. Y en último término, ¿cuál es la mirada y el esfuerzo a largo plazo que podemos dar por una educación para el bienestar, para la salud, para el desarrollo personal y social? Entonces, sobre el sistema educativo hoy, especialmente en nuestro caso chileno. Hablamos de sistema educativo, pero nos preguntamos también, y lo hemos planteado en varias conversaciones de este mismo tipo, si esto que llamamos sistema funciona como tal, si realmente hay una coherencia entre todos los componentes de este sistema a nivel nacional que permiten realmente unas condiciones para que nuestra educación mejore. Luego, también hemos tenido, no solo en Chile, en Latinoamérica y en muchos países, una serie de reformas educativas que no han tenido del todo los resultados que hubiéramos esperado. Entonces, hemos estado mucho tiempo pidiendo, esperando y trabajando por una educación de calidad, con equidad y con oportunidades de aprendizaje para todas y todos. Pero la hemos logrado, la estamos logrando. En general, y lo decía Laura al inicio también del panel, hablamos de repensar o de resignificar, pero llevamos hartas propuestas de cambio en las que hablamos de revisitar, reinventar, reformular, o resignificar, reimaginar la educación. ¿Sí? Entonces, como dirían mis profesores de lingüística, el prefijo re ha sido muy productivo en este pensamiento, pero ¿de verdad queremos hacer mejor lo que estamos haciendo o queremos hacer algo distinto? ¿Ya? Esa es una pregunta también que la dejo para la reflexión. En general, las políticas públicas ayudan a la reestructuración que es necesaria, pero ¿qué pasa con el apoyo y las condiciones de implementación para el logro de aprendizaje en las escuelas, en las instituciones educativas? ¿Está ese sistema tendiendo los puentes necesarios como para que la conversación entre estructura y sistema escolar y escolaridad realmente conversen? Hemos estado durante un montón de tiempo en una lógica más de mercado, ¿cierto? Con voucher, una cultura educativa que apunta mucho más al individualismo y que ha ido reforzando con el tiempo un sistema altamente segregado, con datos de investigación que se repiten, ¿cierto? Año a año, en un clima que yo diría que por lo mismo provoca o promueve mayor competitividad, ¿cierto? Versus trabajo de colaboración, de equipo, de comunidad en el territorio. Imponen de alguna manera un marco para una implementación restringida de las leyes que se han ido creando, lo que probablemente impide también ese avance sistémico que quisiéramos, más coherente. ¿Cuáles son los efectos en general? Esta es una visión súper sintética y rápida, pero quería poner algunos elementos como para contextualizar desde dónde hablamos. Efectos: reduccionismo, estrechamiento curricular, desprofesionalización docente, que la vivimos desde hace mucho tiempo y no hemos podido salir del todo. Hay grandes esfuerzos, creo que hemos avanzado mucho en eso, pero todavía nos falta.
cierto mecanicismo y una rendición de cuentas bastante individual en desmedro del trabajo de equipo y los colectivos, sobre todo en lo referido a la evaluación docente, ¿sí? Donde el apoyo de la escuela y el trabajo en equipo es fundamental para el trabajo de un profesor o de una profesora. Está claro que los modelos basados en el control y en dar cuenta, digamos, están en crisis, y su principal efecto generalmente, y ya lo dice también la investigación social, con un efecto de pérdida de confianza muy grande en los cambios propuestos, que se perciben más bien externamente o sin la participación social adecuada. En ese sentido, creemos que se requiere un cambio profundo, urgente del sistema, que no está funcionando sistémicamente. Se requiere para ello una mirada integral, coherente, sistémica. Y para eso creemos que es imposible cumplir con condiciones de equidad y de oportunidades de aprendizaje cuando tenemos una educación pública que todavía no logra salir adelante, como base para la justicia social, para la equidad de oportunidades, pero también y sobre todo para la democracia. El trabajo en educación es un trabajo para la sociedad toda, no solo para un sistema cerrado o individual. La posibilidad de cambios reales supone realmente desafíos muy mayores. Fundar y construir visiones comunes, visiones mínimas sobre aspectos básicos para esa justicia educativa y social. Y creo que la verdadera, lo leí por ahí, la nueva pedagogía, la verdadera pedagogía nueva está surgiendo hoy día contra esta crisis, en esta crisis, ¿cierto? Batallando día a día en la pandemia, casi como en esa primera línea en donde hoy día hay muchos profesores y profesoras con sus estudiantes tratando de conectarse con una pantalla, con todos los problemas de conectividad que Laura comentó antes, y ver entonces esta como una verdadera oportunidad. Probablemente en este tiempo, entre el confinamiento, la exigencia por el cambio, hemos hecho avances muy importantes de aprendizaje. Ver esto como una oportunidad a partir de este escenario, ¿cierto?, de evidente inequidad, que justamente la pandemia nos ha mostrado, y nos ha mostrado con fiereza. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hacer mejor lo que estamos haciendo? ¿O repensar, o pensar y hacer algo distinto? Entonces creemos que los cambios radicales también requieren nuevas ideas, y necesitamos que cada niño, cada joven esté adecuadamente preparado para la vida del trabajo, para este contexto que también comentaba Laura, ¿cierto?, tan incierto, tan desigual, pero también tan volátil. Necesitamos ver este sistema como un todo, ¿ya? Desde la formación de profesores, que me toca muy directamente, la admisión a las carreras de pedagogía, esta formación de profesores a lo largo de toda la vida, de verdad, la organización de las escuelas y sus territorios, y los territorios en los que están emplazadas, el diálogo con ellos, profesionales de la educación, además desplegando aportes de manera mucho más efectiva. Tenemos en las instituciones escolares también otros profesionales, ¿cierto?, dedicados a trabajar en equipo, como también este sistema educativo se articula con otros sistemas sociales, como el de salud, para generar un enfoque de trabajo país, digamos, de carácter intersectorial. Los buenos profesores, las buenas profesoras son críticos, son constructivos, pero no pueden trabajar solos. Y aquí de nuevo el tema del individualismo y el trabajo en equipo. Se necesita un equipo para educar a un niño, ¿sí? No es mía la cita, la tomé de por ahí, y creo que es muy cierto. Como país necesitamos aprovechar toda la fuerza laboral y educativa más amplia, mejorar los liderazgos educativos, los liderazgos intermedios, el liderazgo pedagógico en el aula, y desarrollar equipos y comunidades que aprendan, y que aprendan en conjunto. En ese sentido, crear en conjunto sistemas que aprenden y que están en constante permeabilidad a ese cambio. Y transformar los sistemas educativos en sistemas de aprendizaje es posible. Ahora, creemos que sí, porque en el fondo sí lo hacemos, pero no siempre de una manera integrada y sistémica. ¿Cómo estamos concibiendo aquí un sistema de aprendizaje? ¿Ya? Aquí me tomo una cita del grupo internacional, de una red internacional de decanos de educación y decanas de educación, que están apostando por un sistema de aprendizaje en términos de una visión orientada hacia el futuro, donde los equipos de aprendizaje, las redes profesionales de la educación,
las asociaciones intersectoriales, los datos, la evidencia de la investigación se aprovechan para construir un sistema que sea capaz de aprender y adaptarse. Es decir, promoción de redes, colaboración escolar, desarrollo de una cultura de investigación y desarrollo, promoción de alianzas, colaboración. Es decir, de un sistema rígido a un sistema mucho más flexible. La pandemia nos ha obligado a flexibilizarnos, nos ha obligado a trabajar en equipo, y necesitamos un sistema más flexible, más confiable, en confianza, que permita el desarrollo y la toma de decisiones pedagógica y profesional de nuestros docentes, que sea más permeable a los cambios, un sistema interconectado con mayor participación y voces de sus actores más relevantes, sus comunidades y los territorios en los que se emplazan. Como decía también Laura al principio, y ahí sintonizamos, hicimos harta sinergia, niños y jóvenes aprendices de hoy necesitan participar, ser agentes sociales, incluso prepararse para unos trabajos que a lo mejor todavía ni siquiera se crean, lidiar con avances tecnológicos, pensar, leer, escuchar críticamente los mensajes que median su cultura, en medio además de un torbellino de información discriminar ahí, relacionarse en diversidad, con personas de diferentes culturas, valores, aprender sobre temas que no terminan, que no se acaban en una clase ni en un libro, ni en una búsqueda de internet. Estamos en permanente desarrollo y cambio, con fronteras disciplinares que se diluyen para atender problemas complejos, y hablamos de interdisciplina, ¿cierto? Y cómo abordamos esos problemas complejos. Entonces, la idea es que estos sistemas avancen hacia educar en mayor permeabilidad, libertad, y hay una cita de psiquiatra chileno Claudio Naranjo, y dice: cuando se educa en libertad se producen mentes despiertas, creativas, que no viven a medias y que no van al colegio solo a aprobar un examen o cumplir un mero trámite. El proceso de transformación de una organización compleja como es un sistema, necesariamente requiere metodologías complejas de cambio, cambios con mayor sostenibilidad también. Esos cambios que perduran, que se instalan en las culturas, son cambios que parten de los propios objetivos de desarrollo y mejora de las comunidades. No nacen de arriba abajo, son cambios que se crean y se levantan en los territorios y en las instituciones y desde ellas. Las escuelas hoy día deben avanzar a convertirse en esas organizaciones que aprenden y crean conocimiento, y los buenos ejemplos de buenas escuelas en Chile así lo muestran. Pero no solo las escuelas, también las instituciones de política pública que participan en estas definiciones y decisiones para todo el país, deben convertirse en organizaciones que también aprendan constantemente. O sea, hoy día no es solo la escuela la que aprende, o el sistema educativo el que aprende, es la sociedad, es completa la sociedad la que lo hace, ¿ya? Y en ese sentido transitar a lo que hemos dicho hasta ahora, desde distintos lugares, se ha dicho desde UNICEF, desde la OCDE, desde UNESCO, habilidades para la vida, habilidades sociales y emocionales, y tenemos que recuperar esta mirada integral de nuestros estudiantes, de nuestros aprendices, contribuir a entornos seguros, saludables, de bienestar, apoyar también su desarrollo físico y social. Y estas habilidades para la vida también se relacionan con la igualdad de género, con los derechos humanos, con la paz y con el desarrollo. En ese sentido, nuestras instituciones, tanto las que formamos como las instituciones escolares, deben poder ofrecer oportunidades para el desarrollo de habilidades básicas para el mundo de hoy y del que viene, ¿ya? Y avanzar en una transformación docente y de mejora de los equipos directivos desde dentro. Una comunidad que aprende genera sus propias estrategias y procedimientos con flexibilidad y apertura al cambio. Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado, es que tenemos que ir a lo esencial, tenemos que poder ser flexibles, tenemos que poder trabajar juntos, porque solo no lo vamos a lograr. Eso era lo que quería compartir, mis reflexiones con ustedes hoy día. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí está. Lorena, Sí. muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta visión bien amplia de cómo estamos y también de qué necesitamos.
Quiero presentar ahora a Guillermo. Guillermo Williamson es doctor en educación por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, profesor asociado del Departamento de Educación y director del Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera de Temuco, y es investigador de temática en educación rural, educación intercultural, asociada al desarrollo territorial. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí y te doy la palabra. Veo que estás bien para defenderte del virus. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer a Pares Explora de la Araucanía, de la Universidad Católica, a la sede de Villarrica, al CEDEL, las organizaciones que apoyan. Un saludo a Lorena, a Corina, a Laura, a ti, al equipo que ha organizado todo esto. Me puse la mascarilla, no voy a hablar con la mascarilla, solo con un tema simbólico para decir que todavía tenemos que cuidarnos y tenemos que ser súper responsables, ¿no es cierto?, en nuestros comportamientos sociales. Quería dar esa señal de decir que todavía nos queda y tenemos que echarle para adelante con esto. Saludar a cada uno también de los que nos están mirando, Mari Pupeñi, Pulamien, un saludo cariñoso a cada uno, a cada una. Quería hacer como la reflexión en 3 puntos en estos 10 minutos: futuro, hoy y futuro. Yo quiero partir un poco, y por eso también el tema de la mascarilla, del contexto de hoy, en el sentido que yo tengo la sensación, por lo menos mi opinión, de que esta es una señal, es una señal del futuro que tenemos hoy día presente. ¿Cuál es la señal? En la historia de la humanidad, al principio nos educamos en la familia, y durante milenios fue en una educación, ¿no es cierto?, en el pequeño grupo familiar, en que fuimos aprendiendo el ser humano, ¿no?, como humanidad, pero también como individuo. Uno parte con la mamá, ¿no es cierto?, con los hermanitos, la papá, o quien sea, o en el internado, donde esté. Una primera forma de aprendizaje en la familia. Luego viene la comunidad, tanto en la historia de la humanidad como en nuestra propia historia de vida. La banda, empiezan a aparecer los pueblos, empiezan a aparecer los conglomerados de gente, se empiezan a juntar distintos tipos de personas. Después aparece la escuela, también en nuestras vidas. Partimos ahí, después partimos en la calle, en el barrio, no sé, en el campo, después vamos a la escuela. Y yo creo que esa etapa se está agotando. Y yo siento que la etapa de la escuela, como la conocemos hoy día, se está agotando. Y esta escuela, que ya se viene agotando hace tiempo, y estamos entrando probablemente a un sistema o una modalidad de hacer educación para los próximos 500 años, o 200, 100, 200, 300 años, en que la educación va a tener la marca de la virtualidad. Yo creo que ese era un tema y no estoy pensando en el PowerPoint, en eso, yo ni siquiera lo manejo eso, pero quiero decir, tampoco voy a vivir 500 años ni 100 más, pero quiero decir que hay una tendencia a que vamos a pasar de la escuela, como la conocemos hoy día, a otras formas de educación mucho más tecnologizadas. Y creo que, bien o mal, esta pandemia de una u otra manera nos ha adelantado esa realidad y nos ha hecho enfrentarla. El que no estemos preparados, nunca estamos preparados para nada, nunca estamos preparados para la democracia, nunca estamos preparados para la participación, nunca estamos preparados para nada, pero igual le vamos poniendo como humanidad, como seres humanos y como personas, el esfuerzo, el trabajo, la inteligencia, la creatividad, que permite que en estas condiciones se desarrollen, ¿no es cierto?, formas, en el caso nuestro concreto, de educación que sean distintas. Quiero decirlo eso porque me parece importante no entender lo que estamos viviendo solo con una característica coyuntural o emergencial. Por lo menos para mí, estamos entrando, son primeras señales de otra manera que va a tener de educación la humanidad, en esta lógica que decía de familia, comunidad, escuela, a algo que va a venir adelante, no tengo claro que sí, ni lo voy a ver, pero que es una cuestión importante de entenderlo. Y segundo, leído desde las lógicas, desde las racionalidades culturales indígenas, en general en el mundo y en América Latina y en Chile y en nuestra región particularmente, también el futuro no solo está adelante, tiene elementos de pasado. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de reconocer, para construir el futuro, qué es lo que se ha construido en la historia, desde dónde nosotros podemos aprender elementos para una educación que sea distinta. Respecto al día de hoy, yo tengo la sensación de que lo primero que tenemos que hacer con lo que estamos viviendo hoy día es considerarlo un tiempo de aprendizaje. Esto no tiene por qué ser un tiempo malo, un tiempo perdido, un tiempo echado a perder, algo que no sirve para nada, qué desastre. Claro, no lo hemos pasado muy bien.
Pero, y sobre todo los más pobres, ¿no es cierto? Sobre todo los trabajadores, los informales, la cantidad de gente que salió, que vivía por el día, ¿no es cierto? Al día. Yo creo que efectivamente. Pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista de los educadores como un tiempo de aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendemos hoy día? ¿Qué aprendemos de esto hoy día? ¿Qué podemos aprender hoy día? Yo creo que primero, claramente hay una crisis del sistema educacional, ¿no? Y cuando digo el sistema educacional, incluso el sistema de financiamiento. Los que trabajamos en educación rural, trabajamos en escuelas de educación de jóvenes y adultos, en escuelas interculturales, hemos pedido toda la vida otro sistema de subvención, que se decía no se puede hacer, no puede haber otro sistema, tiene que haber este solamente y no hay otro por asistencia. Resulta que se podía haber otro sistema. Hoy ya se ha demostrado que de una u otra manera los niños no van al colegio, pero tenemos esas posibilidades de cambio. Entonces, tenemos una posibilidad que la crisis del sistema es mucho más profunda en muchos sentidos. Y en eso está también una crisis al tipo de escuela, al tipo de educación que nosotros tenemos hoy día. Yo diría que hay un factor fundamental en este aprendizaje de esta época que deberíamos afirmar, que quizás tenga 2 o 3 elementos clave. Uno, el de ciudadanía. Yo siento que hoy día necesitamos y una oportunidad para educar en ciudadanía, recuperar el espacio de lo público, recuperar el espacio de lo social. Fíjate que yo por lo menos, teniendo una postura ideológica, política, no creo que el neoliberalismo haya triunfado con el individualismo. Así el individuo, en el sentido liberal más puro. Cuando uno ve el movimiento social desde octubre hacia ahora, y uno veía las entrevistas, bueno, y uno conoce gente, y uno también participó, digamos, además, no era por un tema individual, yo quiero para mi futuro tal cosa, yo quiero ser mejor, no, la gente pregunta, no, yo quiero por mi abuelo, por mi mamá, por mis hijos, por mi hermano, por alguien más. La base todavía tenemos de dónde afirmarnos socialmente, yo creo que es la unidad de la familia. La familia como estructura todavía es un elemento, aunque sea una persona y uno, un papá, un niñito, en fin, todas las modalidades que se nos ocurran, es una estructura social que nos permite recuperar una idea de sociabilidad y por lo tanto una idea de ciudadanía. Idea de ciudadanía que está basada en la noción de la libertad responsable, la preocupación por los demás, la necesidad de ayudarnos mutuamente. Entonces, yo creo que esa es una primera cuestión que podemos expandirla hasta el Estado, ¿no es cierto? Desde la familia hasta el Estado. Yo creo que ese es un elemento que en mi juicio hoy día es tremendamente relevante. Un segundo elemento que a mí me parece importante, una recuperación de la ciencia. Y hay un poco Corina, no sé, quizás hablar un poco de eso. A mí me parece que es importante la recuperación del sentido de ciencia. Porque está el tema de la salud. ¿Qué es un virus? ¿Cómo se expande? ¿Cómo descubrieron eso? Yo creo que ahí hay todo un mundo hoy día que también podemos aprovechar. Y aquí vuelvo al tema de cómo la gente un poco también antiguamente conocía y recuperaba los tiempos, los espacios de producción de conocimiento. Nosotros, yo soy dirigente, digamos, de los académicos de mi universidad, y lo primero que propusimos, mira, en el primer momento, que no sabíamos qué diablos hacer con esto, propusimos trabajen con los niños en los jardines de sus casas, en los patios, como aquí la gente tiene tarritos con cosas, experimente, haga cosas con los jardines, descubra qué pasa. Yo creo que esos elementos son elementos también relevantes hoy día. Recuperar la noción de ciencia, recuperar la noción de salud. ¿Qué es ser saludable hoy día? ¿Qué es una persona sana? La alimentación, que nos lleva al tema de la producción agrícola, del campesinado, nos lleva al tema de la soberanía alimentaria de los pueblos, nos lleva al tema, ¿no es cierto?, de la buena alimentación producida por agricultores, por pequeños campesinos que trabajan de alguna manera en los territorios de otra forma, por las comunidades indígenas que han mantenido, ¿no es cierto?, semillas a través del trueque que sean diferentes. Yo creo que la educación hoy día, a partir de esto, yo diría tiene, pero también es como yo considero la educación, no solo a partir de esto, 3 factores que me parecen importantes. Uno, la idea de la interculturalidad. Esto nos ha permitido también movernos. Hoy día tenemos seminarios con gente que ya hablan de afuera, jamás nos habíamos juntado con ellos, ¿no? Y hoy día los tenemos acá y hablamos y participamos de encuentros internacionales nosotros, pero también los chicos están viendo películas de otros países, están abriendo las familias, etc. Hay un tema de interculturalidad en general en la educación. Segundo, la idea de la biodiversidad. Si nos pega tan firme, pienso yo, a futuro, este y otros virus u otras enfermedades, necesitamos tener pueblos más alimentados, digamos, o sea, pueblos que tengamos una buena salud pública de toda la población con capacidad de resistir. Eso supone repensar los procesos de producción de la alimentación, de distribución, de acceso a una buena alimentación.
a una buena salud, a buscar otras maneras en el nivel primario. Nuevamente, lo público. Así como la educación se plantea un desafío a lo público hoy día, también la salud y las otras formas de vida. Y finalmente la cooperación. Hoy día estamos con ollas comunes en las poblaciones, estamos con ayuda mutua en la gente. Las personas que hacen tejidos y se ayudan, otros buscan, mira, todo tipo de formas de la gente ayudarse. Yo creo que esa dimensión de la cooperación, de la ayuda entre los seres humanos para superar los procesos, a mí me parece también muy importante, basado en la libertad, en el amor al otro, digámoslo así, en el trabajo de cooperación, de apoyo mutuo, de ayuda mutua. Entonces creo que hoy día son esos los temas. El que hay una brecha digital siempre había de antes. Es parte del sistema, de las injusticias de la sociedad, del sistema de injusticia en que vivimos, ¿no? De la falta de democratización, que yo estoy pagando por 4G, el 4G creo que se llama, y me ponen 3 y se me cae a cada rato. Pero es parte de todo este tema de injusticia. Imagínate las otras personas que están lejanas, que llegará el momento, esperamos, porque quiero decirlo acá, en los otros gobiernos, los gobiernos anteriores, los cuales yo he participado, hicimos esfuerzos dentro de todo, con errores o con otro tipo de cosas, pero se hicieron esfuerzos un poquito por ampliar de alguna manera la tecnología. Tampoco nadie se quedó de brazos cruzados, ¿no? Pero falta mucho todavía. Finalmente, creo que hay una noción también que a la larga se empieza a poner importante, que es el tema del territorio. Y con esto voy a cerrar. La importancia de los territorios. Territorio que aprende es un territorio que se desarrolla, y por lo tanto hay que buscar otras maneras de hacer territorialidad, otras maneras de pensarlo. Finalmente, en un futuro próximo, yo creo que hay que repensar la noción de lo público en la sociedad. ¿Qué es lo público? ¿Qué es la educación pública? ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la ciencia al servicio de todas las personas? ¿Cómo tener tecnología que sea efectivamente democrática? ¿Cómo tener un buen sistema educacional? Me voy a referir después a la diversidad dentro del sistema. Yo creo que esa cuestión es fundamental. Me parece que es fundamental la participación de las comunidades. Aquí los consejos escolares no funcionan, van a tener que empezar a funcionar, espero yo, con derecho a opinar y que se cumpla lo que los consejos escolares dicen. Creo que el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Aquí creo que también hay un tema fundamental, no solo pensar derecho a la educación a los 12 años, derecho a la educación a toda la vida. Si queremos superar procesos sociales, políticos, económicos, de salud, de vida, espirituales, necesitamos tener educación a lo largo de toda la vida. Y finalmente también hay un tema político, necesitamos una nueva constitución, para que en la nueva constitución se pueda instalar efectivamente una verdadera noción de educación que el país, los ciudadanos y las ciudadanas quieren. Eso en esta parte. Muchas gracias. Si me pongo de nuevo mi mascarilla va simbólicamente decir que nos cuidamos. Muchas gracias, Guillermo. Veo que tienen puntos de conexión interesantes también con Lorena, por ejemplo, el énfasis en la colaboración, ¿no? Bien importante, ¿no? A nivel de sociedad, a nivel de profesora, a todos niveles. Paso a presentar a Corina González, licenciada en Biología y profesora de Biología por la Pontificia Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es doctora en Ciencia y en Didáctica de la Biología por la Universidad de Múnich, en Alemania. Docente de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del grupo PRETEC, que sería Profesores Reflexionando por una Educación Transformadora en Ciencia, ¿no es cierto? Es investigadora acerca del desarrollo profesional de profesores de ciencia en tema de transformación, reflexión y comunidades de aprendizaje en la formación continua de los docentes de ciencia, orientada a la alfabetización científica. Muchas gracias, Corina, por estar aquí y te doy la palabra. Gracias, Laura. Voy a compartir aquí una presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, agradecer al PAR Explora de la Araucanía, la Universidad Católica C de Villarrica, y por sobre todo también agradecer a Lorena y Guillermo, que sin ponernos tan explícitamente de acuerdo, creo que estamos muy, muy alineados. Yo me voy a tomar de varias de las cosas que ustedes dijeron y me dio mucho gusto escucharles, porque realmente creo que estamos muy, muy en consonancia. Bueno, aquí, claro, un momentito.
Voy a partir entonces con esta presentación. Esta situación de pandemia, claramente, como ya han señalado Lorena y Guillermo, nos da esta oportunidad de repensar la escuela. Este ha sido un periodo de reinvención a propósito de los que señala Lorena, ¿no es cierto? Pero aquí ha sido como una reinvención bien forzada, porque hemos tenido todos que adaptarnos en todos los niveles, digamos, tanto los estudiantes como las profesoras, los profesores, a esta forma diferente de poder interactuar y de poder generar algún cierto tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje. De alguna forma, la educación claramente cambió. Yo me alegré al escuchar a Guillermo cuando decía que ya este formato de escuela se está acabando aparentemente, y un poco también en las palabras que señala Lorena, ¿no es cierto?, que pareciera ser que más que esto de hacer algo mejor de lo que, o sea, hacer mejor lo que ya estamos haciendo, pareciera ser que el camino es más bien hacer algo distinto, quizás a lo que estamos haciendo. Esta situación de pandemia entonces nos da esta oportunidad de repensar, por ejemplo, el sentido, el para qué enseñar, el contenido también, qué cosas vamos a enseñar, a quién le estamos enseñando, cuál es el destinatario, la destinataria de nuestra enseñanza, y la manera también cómo vamos a enseñar, y también el lugar, ¿no es cierto?, donde enseñar, que claramente se trasladó de la escuela a la casa. A partir de estas preguntas y conversando, bueno, debo decir antes de tirar más ideas, las ideas que les voy a presentar son muchas de las ideas que hemos conversado en el grupo Pretec, efectivamente este grupo de profesores reflexionando por una educación transformadora en ciencias, que este año ya cumplió 10 años, que nos juntamos a pensar, repensar cómo hacer nuestras prácticas, cómo mejorar nuestra enseñanza. Y una de las cosas que pareciera ser que es común, que nos ha forzado este periodo, es a pensar mejor a quién le estamos enseñando, ¿sí? De alguna manera, si no logramos que la persona que está al otro lado de la pantalla se motive, puede permanecer, digamos, con la cámara apagada, con el audio apagado, y seguramente a ustedes también les ha pasado que uno hace preguntas y nadie contesta de repente, o contesta uno que otro, uno no sabe mucho lo que pasa al otro lado, y de alguna forma entonces, claro, pasa que estamos obligados a pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando al otro lado y quién es esa persona que está al otro lado? Por lo tanto, esta pregunta del para qué o a quiénes enseñar, digamos, tiene que ver con unas subpreguntas que son cuáles son las demandas y las necesidades locales, por ejemplo, el para qué enseño, ¿no es cierto? Enseño para el CINCE, para la TCU, o enseño un poco lo que decía Guillermo, para formar ciudadanos críticos que puedan actuar frente a una contingencia, por ejemplo. El qué enseñar también es algo que nos hemos cuestionado, qué es lo que mis estudiantes necesitan saber, es una pregunta que ahora nos hacemos también de manera más explícita. También, como el tiempo es más limitado, no podemos enseñar todas las cosas que dice el currículum, por ejemplo, que debemos enseñar, y entonces, bueno, ¿cuál es la idea fundamental de este contenido? Es una pregunta que también nos hacemos, y, por ejemplo, también podríamos preguntarnos si uno está o no de acuerdo con la priorización curricular, cuáles son los criterios que se usaron para definir qué tales o cuáles contenidos son más relevantes que otros, etc. Respecto del cómo enseñar, también aparecen otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses de mis estudiantes? ¿Con qué recursos cuentan mis estudiantes también? Por ejemplo, ¿qué nivel de conexión tienen, ¿no es cierto? Está esta tríada de alguna forma de escuela, casa, tecnología, y dependiendo de si mis estudiantes tienen o no tienen conexión, es muy distinto también la manera en que yo puedo interactuar con ellos, con ellas. ¿Qué cosas los motiva a aprender? ¿De qué manera yo hago que se enganchen, ¿no es cierto? Que participen y que no estén ahí entonces con la cámara apagada y con el micrófono apagado. ¿Qué situaciones les son familiares? A lo mejor situaciones que yo puedo usar como escenario para la enseñanza. Y en ese sentido también esta pregunta, ¿no es cierto? Del dónde enseñar. Preguntas que nos hacemos, y también muy vinculada a lo que decía Guillermo del territorio. ¿Dónde habita mi estudiante? ¿Qué del entorno de mi estudiante puede servir de escenario para el aprendizaje? ¿Qué lugares conoce y le hacen sentido a mi estudiante? De alguna forma, también Guillermo lo señalaba, ¿no es cierto? Si ahora el escenario de enseñanza es la casa, bueno, ¿qué cosas de la casa yo podría ocupar? Por ejemplo, en el caso de nosotros de enseñar ciencia, ¿no es cierto? Puedo ocupar la cocina, está el patio, a lo mejor hay un jardín, hay plantas, etc.
Un poco más allá, si tratamos de dar un poco de respuesta, posibles respuestas, digamos, a estas preguntas, el para qué y quiénes, digamos, a quiénes estamos enseñando, el comprender mejor y ayudar a resolver el problema, por ejemplo, que tienen acceso al agua. Uno podría pensar en cuáles son las problemáticas, si pensamos en cuál es el sentido de la enseñanza y de la enseñanza de la ciencia en particular, a propósito de lo que decía Guillermo, ¿no es cierto?, de alguna forma recuperar la ciencia. La ciencia tiene mucho que ver con la vida cotidiana y con la calidad de vida de las personas. Entonces, el comprender mejor y ayudar a resolver de repente problemas locales que hay, problemas que tienen los estudiantes en su entorno. Ahí está el ejemplo del acceso al agua. También el generar su propio alimento, ¿no es cierto? Por ejemplo, el generar un propio huerto. Ahí el tema entonces del territorio, efectivamente, entendido como la familia como primer territorio, la localidad, el entorno, cobra también mucha relevancia. Por otra parte, en el qué enseñar, podríamos pensar, por ejemplo, de qué manera podemos hacer un mapeo curricular, una manera de conectar el currículum con las necesidades o con el contexto en que están los estudiantes. De ahí, por ejemplo, el poder identificar ciertos fenómenos. Más que un listado de contenidos y de conceptos, que es la manera tradicional en que se enseña, sobre todo la ciencia, el pensar en un fenómeno particular, por ejemplo, no sé, el hecho de preguntarnos, por ejemplo, de dónde vienen los alimentos que consumimos, si pensamos en cuál es el origen último de todos nuestros alimentos son plantas, ¿no es cierto? Son productores y es porque son los únicos organismos que pueden, de alguna forma, obtener energía del sol. Y de ahí entonces, ese fenómeno, por ejemplo, del flujo de energía, es un fenómeno que se puede abordar, claro, desde la ciencia, pero también desde la matemática, desde la historia, desde el lenguaje, etc. Cómo enseñar, entonces, podríamos situarlo como el partir desde un problema, una situación del territorio, por ejemplo, contextualizar entonces una situación particular y el dar la oportunidad a los estudiantes de que propongan o lleguen a la idea, a esta idea fundamental, ¿no es cierto?, que está detrás de este fenómeno, esta problemática territorial, promoviendo la autonomía, la creatividad, el trabajo manual, ¿no es cierto? Tenemos un colega del grupo que fue a Finlandia y a él le llamó mucho la atención en la importancia que le daban al trabajo manual, a los trabajos de carpintería, de construcción, etcétera, y el poder generar esas habilidades también en los estudiantes. El don de enseñar, nuevamente esta idea de usar como escenario la casa, el barrio, el patio de la escuela, un lugar que sea significativo del entorno del estudiante. Y todo esto entonces también desde una mirada interdisciplinaria. Quizás si nos centráramos en los fenómenos a enseñar, podríamos pensar, más que este listado de contenidos también segregado por asignatura, podríamos pensar en cómo abordar una cierta experiencia, por ejemplo, desde distintas disciplinas. Si lo trasladamos esto como en una visión más de largo plazo, podríamos pensar que el para qué o quién es enseñar, debiésemos orientarlo hacia la autosustentabilidad, una acción y transformación de la realidad local, la autonomía territorial de alguna manera, ¿no es cierto? En este caso particular, ¿no es cierto?, de la pandemia, el tema de la autonomía territorial se ha vuelto bien, bien clave, ¿verdad? Y como decía Lorena al comienzo, o creo que Laura decía que probablemente esta no sea la última vez tampoco que vamos a estar sometidos a una situación así. Estas otras preguntas, el que enseñar, claramente hay que resignificar el currículum y también pensar en resignificarlo hacia una relación armónica con el entorno natural y social del estudiante, pensando también en esta crisis climática, por ejemplo, en la que estamos inmersos, la crisis ambiental. El cómo enseñar, claro, podría ser también todo esto dirigido mucho más a, por ejemplo, a esto del hacer por sí mismo, design thinking, hay una serie de cosas, la resolución de problemas, etcétera, el poder generar ciertas habilidades en los estudiantes que tengan que ver con resolver problemas, con construir, con diseñar cosas que tengan que ver con mejorar finalmente la calidad de vida suya y de sus comunidades. Y ahora entonces, como última pregunta, bueno, ¿quiénes debiesen pensar la respuesta a estas preguntas? Estos son solamente algunos ejemplos de las cosas que hemos pensado en el grupo en particular, con otros profesores, pero también, y el cómo repensar la respuesta a estas preguntas.
¿Quiénes debiesen estar acá? A nuestro juicio, aquí es donde, que también fue algo que dijo Lorena, ¿no es cierto?, que esto debiese partir desde la propia escuela, a través de procesos entonces de reflexión y colaboración docente, donde también se puede involucrar a la comunidad, y por ejemplo lo que señalaba Guillermo del conocimiento ancestral también, ¿no es cierto?, la revaloración del conocimiento que está en la comunidad. La escuela de alguna forma debiese convertirse en un motor de transformación de la comunidad, y para eso debiese incluir a todos los actores, digamos, que están ahí involucrados. Pero justamente tiene que ser un cambio y una resignificación que venga de abajo hacia arriba, es decir, desde la propia comunidad, porque finalmente es cada escuela, es cada comunidad, cada entorno, las que pueden saber mucho mejor cuáles son las necesidades entonces y qué cosa es lo más pertinente de hacer para su propia comunidad. Entonces, si pensamos ahora en los directivos, en el Ministerio de Educación, lo que toca, en el caso de ellos, a nuestro juicio, es primero que nada confiar en los docentes, las docentes, un poco lo que señalaba Lorena, ¿no es cierto?, que desgraciadamente se ha instalado una cultura de mucha desconfianza, tanto de parte de directivos como del Ministerio de Educación, y junto con eso, bueno, habría que reconstruir entonces esta confianza, minimizar la burocracia, concentrarse en lo esencial, y poder generar entonces espacios de reflexión y colaboración. Eso, y para terminar esta frase de Eduardo Galeano, que me sopló también un miembro de TEDx, dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Yo creo que esta pandemia, si bien ha sido, tengo formación biológica, voy a decir una enzima que ha acelerado todo este proceso, ¿no es cierto?, de transformación, debiese hacernos pensar en cuál es este horizonte y hacia dónde queremos caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Muy, muy interesante. Y como tú decías, efectivamente hay muchos puntos de encuentro con las otras exposiciones. Algo que me parece muy interesante, que emerge como el valor que ustedes ven, y también las esperanzas que ponen y que nos hacen poner a nosotros en los cambios, las transformaciones a nivel más micro, ¿no? La Lorena insistía en que las escuelas tienen que convertirse en comunidades de aprendizaje, los docentes tienen que colaborar, ¿no es cierto? Porque es ahí donde en la producción de conocimiento que se puede dar a ese nivel, que se puede dar también una transformación. Guillermo también planteaba algo así en relación, por ejemplo, a lo que ocurre en la familia, ¿no? Habla de la familia como base, ¿no es cierto?, de cohesión social a nivel de lo local, de los barrios, de los territorios, ¿no?, donde la colaboración es muy importante para hacer frente a esta emergencia y a otras más, ¿no es cierto? Y en lo que ocurre en las comunidades indígenas, el intercambio de semillas, cosas que ocurren efectivamente a nivel local. Y Corina también, ¿no es cierto?, la importancia de preguntarse, de resignificar el currículum, ¿no es cierto?, desde lo local, y de repensar proyectos curriculares o todo el aprendizaje en función de problemas que están situados, ¿no es cierto?, en el territorio. Eso me parece bien, bien interesante, ¿no? Voy a redirigirle algunas preguntas que han estado llegando. Se las voy a redirigir un poco en función de lo que ha sido su presentación, aunque no tienen, digamos, no están dirigidas especialmente a ustedes. Lorena, hay una persona, Raimundo Rodríguez, que pregunta ¿a qué te refieres con desprofesionalización docente? ¿Ya? Y probablemente para que también expliques por qué crees tú que es un problema y cómo se conecta con lo que tú estabas planteando. Sí, gracias a Raimundo. Cuando me refiero a eso, me refiero que durante mucho tiempo, y especialmente esto tiene un origen histórico en Chile en los años 80, que surgieron muchas universidades privadas, institutos que tenían autorización para formar profesores. Esto no cambió hasta hace pocos años atrás, cuando se promulgó la ley, ¿cierto?, que dijo que solo las universidades formaban profesores. Pero durante mucho tiempo se creyó que mucho, o se sigue poniendo solo el énfasis en la idea de que somos los profesores, si bien somos los principales responsables de la formación de los estudiantes,
somos mucho más que nosotros, y durante mucho tiempo se ha ido quitando el valor real a los profesores y a la toma de decisiones de los profesores y la confianza en los profesores. ¿Ya? Entonces, cuando digo desprofesionalización, lo digo de parte del sistema hacia nosotros, de las políticas de gobierno a veces. Muchas de las reformas, cuando partieron las reformas en los 90, hubo una serie de conflictos justamente porque los profesores fueron considerados o casi no considerados en muchas de las decisiones que se tomaron, ¿ya? Y suele ocurrir que muchas de las instituciones en las que se toman decisiones o que se invita gente de distintas disciplinas habla sobre educación y dice las decisiones que hay que tomar en educación. Un profesor no se atrevería a meterse en el campo de otro profesional y decirle lo que tiene que hacer. Sin embargo, con nosotros sí lo hacen. ¿Ya? Estoy siendo súper directa, pero justamente por eso, porque creo que, lo dijo Corina también, hay que recuperar la confianza en el profesionalismo de nuestros profesores y profesoras. Tenemos muchos profesores que lo hacen bien en Chile, escuelas que funcionan bien con recursos a veces mínimos, por el talento de nuestros profesores y profesoras, de nuestra educadora. Entonces, durante mucho tiempo, los profesores fuimos el foco donde se depositó la culpa o la responsabilidad de los pocos avances del sistema. Y si uno miraba la prensa también contribuía a eso. Entonces, si uno se pregunta cuántas veces sale en la prensa, últimamente sí, porque hay campañas, porque hay fundaciones como Elige Educar, ¿cierto? Y otras que se dedican a promover la profesión docente. Pero si uno mira la prensa a lo largo de los años, uno lo que ve en la prensa más bien son noticias negativas respecto a la figura de los profesores, más que las noticias positivas. Es decir, pocas veces hacen reportajes a profesores que lo hacen bien, o que consiguen cosas interesantes. Entonces, a mí me toca verlo por el Global Teacher Prize Chile, que se escogen profesores. Me toca ver 100 videos de profesores fantásticos a lo largo de todo Chile, en regiones, que con condiciones mínimas, logran unos aprendizajes con sus niños que son impresionantes, pero eso no se ve, salvo que haya una campaña para hacerlo. Entonces, creo que ha habido mucho tomar espacio o quitar espacio a las decisiones pedagógicas y a la confianza en las decisiones pedagógicas que nuestros profesores y profesoras tienen todos los días en las salas de clase en las instituciones educativas. Y ha habido una constante, a veces, subvaloración de lo que hacemos. Está mucho en el discurso. La gente dice que nuestra pega es importante, que los profesores son importantes para el desarrollo del país, pero hasta hace poco, si no hubiera habido ley 20.903, los sueldos todavía no son lo que deberían ser, pero ya son bastante mejores de lo que eran, y no había una mirada del desarrollo profesional de los profesores como la que podríamos tener hoy día, con esta formación, como decía Guillermo, a lo largo de toda la vida. Hoy día es inconcebible que un profesor no se forme a lo largo de toda la vida. Entonces, a eso me refiero con la desprofesionalización, en una especie de sesgo cultural respecto a la labor de los profesores. Y yo creo que hay que volver a retomar la importancia y el valor que los profesores tienen en las salas de clase, en las instituciones educativas. Pero, insisto, no quiero que se interprete, cuando hablo de desprofesionalización, lo digo en términos técnicos, como la atribución social, ¿cierto? Atribuciones sociales que obligan, o acciones de la sociedad que obligan a mirar con cierto recelo a la profesión docente. Eso, Laura, no sé si... Sí, súper, muchas gracias, Lorena. Aquí viene otra pregunta que voy a dirigir a Guillermo, bueno, también a Corina. Betty Viveros se pregunta, cuando se dice repensar el territorio, ¿cuáles serían estas nuevas miradas para generar una efectiva con la nueva forma de escuela y de generar experiencia y aprendizaje para la vida? Guillermo. No se te escuchó muy bien, Laura. Vimos el principio y el final de tu presentación, de la pregunta, así que le pedimos disculpas a Betty si no, yo por lo menos no lo escuché bien. No sé, No, Corina, tú. La puedo repetir. ¿La repito? ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Bueno, voy a prender el video para que se escuche mejor.
Betty decía, cuando se dice repensar el territorio, ¿cuáles serían estas nuevas miradas para generar una articulación efectiva con la nueva forma de hacer escuela y de generar experiencias de aprendizajes para la vida? Corina, ¿Sí se escuchó? ¿Parto yo o tú? Sí. Dale, Guillermo. Parte tú. Dale, Guillermo, sí. Yo creo que en el tema del territorio hay como escalas, ¿no? Hay escalas, está desde una escala local hasta una escala planetaria, ¿no? Yo estuve en la Universidad de San Pablo hace tiempo, en el Instituto Paulo Freire, y ahí estaba, ¿no es cierto?, un centro de ecopedagogía que tenía toda una mirada pedagógica sustentada en la ecología a nivel planetario, pero que partía desde la pequeña comunidad, desde el territorio. Yo creo que aquí hay primero que recuperar a nivel de escuela, en el nivel macro primero, el papel de algo que yo ya decía, que el sistema escolar es fundamental. Donde hay educación y más educación de la población, hay más posibilidades de desarrollo de los territorios. Hay más conciencia política, hay más conciencia ciudadana, hay más conocimientos prácticos para resolver problemas de la vida, hay más categorías de análisis para entender la realidad, hay más sustentabilidad en la identidad del territorio local, familiar, de las creencias. Hay un montón de condiciones que permiten que esa educación contribuya, se sume a ese proceso, se agregue en ese proceso y sea parte de ese proceso para que mejore el desarrollo del territorio. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos pensando en la ley de regionalización, los sistemas locales de educación que vienen hacia adelante, la noción de la educación pública, el papel, ¿no es cierto?, de la descentralización en los sistemas educativos, estamos repensando estructuralmente cómo la escuela y cómo la educación va a contribuir al desarrollo de los territorios. Y por eso se supone que, vuelvo a decir, perdonen que lo vea así, pero, o sea, no tienen por qué pedir perdón ni ustedes perdonarme nada, pero quiero decir, en la nueva constitución que podamos generar, vamos a tener que repensar también el Estado, si vamos a mantener un Estado absolutamente centralizado o un Estado donde las regiones, los municipios, las comunidades puedan jugar un papel distinto. Eso a nivel estructural. A nivel de escuela, creo que hay niveles intermediarios, ¿no es cierto? A nivel de escuela, yo creo que es donde necesitamos recuperar las experiencias de las comunidades, del saber de las comunidades. Cómo las comunidades han producido el conocimiento que les ha permitido sobrevivir, vivir, desarrollarse, educar a sus hijos, amar, quererse, producir semillas distintas que no se agoten en sí mismas, producir animales que no se agoten en sí mismos. Todo este escenario que a mi juicio es relevante y que es importante. Ahora, es complejo en las ciudades, porque a mí me resulta en mi imaginario, viviendo aquí en Temuco, tremendamente claro lo que estoy diciendo, tremendamente claro. No sé cómo eso se piensa en una población, ¿no es cierto?, en Santiago, donde ese es un tema que no da lo mismo, no es tan simple que yo diga, mira, veamos la tradición, las plantas, cómo la gente ha producido las cosechas, cómo han cooperado en la producción, cómo han mantenido los procesos de mingaco, los procesos de trueque, los procesos de intercambio de semillas, cómo se han mantenido las curadoras de semillas. Eso no es tan claro en las ciudades. Yo creo que ahí a nivel urbano hay un desafío enorme a nivel de megápolis, más que urbano, a nivel de megápolis enorme frente a esta temática. Yo creo que no da lo mismo pensarlo en un territorio como los nuestros acá de todo el resto del país, a pensarlo en Concepción, Valparaíso o Santiago. Esa es una distinción. Ahora, se me rompió el labio aquí parece. Yo, lo segundo, que esté con la piel y con una marca, pero me manché. Quería decir eso. Ahora, yo creo que aquí hay un segundo factor, además de considerar la cultura, la lengua, en el caso nuestro, los pueblos indígenas, las lenguas, las culturas, las creencias, es la noción de la participación y pensar la escuela. Yo no creo en la escuela y la comunidad. Esa relación, ese I que separa, yo no lo creo. La escuela es parte de la comunidad. Si la comunidad hay droga, en la escuela va a haber droga. Si en la comunidad hay buena onda, en la escuela va a haber buena onda. Y si en la escuela se educa a la población, va a haber menos droga, menos... Es un tema no de escuela y comunidad, es como la escuela es parte de una comunidad. Cómo la comunidad siente parte, la protege, la cuida, la quiere, la enseña, la aprende. Yo creo que esa es una... Y por eso que pienso que los cambios en educación van a tener que pasar un poco por ahí. Eso yo diría un segundo factor. Un tercero es algo que tú decías, Corina. Yo siempre he defendido la opción del trabajo. Yo creo que el trabajo es fundamental para la educación. Si a mí alguien me pregunta qué tendría que hacer, yo fui Ceremia, que tratamos de empujar un poco estas nociones, de vincular, no solo lo técnico profesional, también
pero también incorporar el huerto en los colegios, los temas de oficios en los colegios, que van a ayudar a que las personas quieran algo práctico, pero también una relación del pensamiento, el corazón y el cuerpo. La actividad, la transformación del mundo no es una pura transformación intelectual, también es material, también es concreta, y eso lo hace el trabajo. Yo también creo que es muy importante el tema del trabajo, solo que no creo, y aquí cierro no creo en el trabajo asalariado. Yo pienso que nosotros necesitamos, y hay un gran error de la educación, porque, bueno, no es un error, es así, cada educación responde al sistema en el cual vivimos. La educación debería estar basada en la cooperación. Si nosotros tuviéramos un eje en la educación, no en el asalariado, no en el que vende o arrienda su fuerza de trabajo, sino que el que es productor, el que produce la realidad, produce la riqueza, no con el trabajo asalariado, sino que es capaz de producir la riqueza, el trabajo, todo, y también su propio capital de trabajo, esa persona, y la distribuye de una manera justa entre todos quienes participan del proceso, va a ayudar a que si el día de mañana es asalariado, va a ser un mejor trabajador asalariado. El asalariado no es bueno para la cooperación, le cuesta mucho poder trabajar cooperativamente, pero el que trabaja en cooperación no le cuesta tanto trabajar en equipo en una empresa, en una industria como asalariado. Yo creo que también la experiencia popular, la experiencia de las personas sencillas, la experiencia de los sobrevivientes, digamos, frente a la pandemia y frente a todas las circunstancias dolorosas y difíciles que han tenido que vivir, lo hacen porque se han ayudado. Porque han ayudado entre ellos. Se han enfrentado, se han cuidado, se han escondido muchas veces, se han protegido gente, se han desnudado para vestir a otro. Y yo creo que eso es muy importante también de entenderlo. Entonces yo diría, esta preocupación de entender la escuela no como escuela y comunidad, sino que escuela parte del territorio, que se empapa el territorio. Segundo, esta idea, ¿no es cierto?, de recuperar la cultura, recuperar el conocimiento que corresponde, que puede enriquecer la vida con la distinción entre zonas altamente urbanizadas y zonas que no son necesariamente tan urbanizadas, que tenemos acceso a otro tipo de recursos. Tercero, la importancia del trabajo, pero del trabajo como producción, como unidad del ser humano en la actividad transformadora, pero cooperativa, el trabajo social. No el trabajo individual, el trabajo social de cooperación. Yo diría eso. A partir de ahí yo armaría currículum, que vengan currículum. Yo creo en un currículum nacional. Creo que ahí tiene que haber un currículum nacional que ahora está en crisis, pero tiene que haber un currículum. Pero tiene que haber también una capacidad de adecuación de las comunidades a esa realidad territorial que estoy señalando. Eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Lo único que agregaría entonces para justamente señalar esta diferencia que hacía Guillermo, ¿no es cierto?, entre lo urbano y lo rural, yo diría que en el contexto urbano también podríamos pensar que hay conocimiento local, y hay conocimiento local que también es como, digamos, es valioso para la comunidad escolar, entendiendo justamente la escuela como esta comunidad también expandida, ¿no es cierto?, que en el fondo la escuela está dentro de esta comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, claro, podríamos pensar, estoy pensando ahora en Valparaíso, el conocimiento que se ha generado en relación, no sé, a los incendios, a la pesca, no sé, una serie, el tema de la basura, por ejemplo, que es un problema grave en Valparaíso. Sin embargo, hay ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, en relación a esos distintos aspectos, que es conocimiento que se puede aprovechar también. Desde ese punto de vista, como cuáles son las miradas, yo creo que son como el mirar con digamos, los actores que están involucrados, es que los profesores miren a sus estudiantes y los estudiantes con los profesores miren en conjunto a la comunidad, etcétera, y se puedan como mirar mutuamente y se generen estos como fondos de conocimiento, ¿no es cierto?, que son como comunes y que se pueda aprender, y a partir, claro, también puede ser de un currículum nacional, pero que los profesores tengan autonomía suficiente para poder implementarlo y adaptarlo al contexto en el que se encuentren, y según las necesidades, digamos, que se tengan en ese contexto particular. Eso. Perfecto, gracias Guillermo y Corina. Lorena, ¿quieres agregar algo sobre este tema? No, yo creo que lo dijeron casi todo. Más que nada resaltar más lo que ya había planteado al principio, ¿no? Yo creo que aquí hemos estado siempre poniendo estructuras por un lado o propuestas por un lado que no siempre nacen o se levantan en conjunto con las comunidades y con los territorios.
Y ahí sí creo que en Santiago, y Guillermo hacía alusión a las poblaciones en Santiago, ¿ya? Es decir, tenemos barrios, poblaciones en donde es súper difícil trabajar, donde las escuelas están fuertemente atacadas, a veces violentamente, y donde se hace muy difícil, cuesta arriba, poder llevar adelante un proceso educativo. Pero también tiene que ver con ir a conocer esas realidades, con cuando se levantan políticas públicas o se levantan, por ejemplo ahora, los protocolos de posible retorno, debería ir acompañado en paralelo de diagnósticos de los territorios, no podemos implementar el mismo protocolo y entonces decimos, bueno, pero vuelta gradual, pero las escuelas básicas en las poblaciones no tienen salas suficientes ni siquiera para los alumnos que tienen, ni en buenas condiciones. Entonces, los protocolos sanitarios son súper importantes y son los primeros, pero junto con eso tiene que haber un levantamiento y deberíamos estar ya trabajando en cómo se puede hacer eso en sectores mucho más de privados. Tenemos una deuda enorme en el trabajo con la educación pública. Si los servicios locales se activan como debiera ser y se trabaja desde los territorios, yo creo que podemos salir adelante. Yo soy súper optimista en eso. De hecho, si no, no sería profe a lo mejor. Excelente, gracias Lorena. Ahora a mí me surge la pregunta, hablamos tanto de la importancia de enfatizar lo local, ¿no es cierto?, de partir de los territorios, pero tenemos un currículum que es igual para todos. Por supuesto, ahí está la posibilidad de hacer plan y programas propios, ¿no es cierto?, pero el currículum es muy demandante, muy exigente y es igual para todos. Entonces ahí está un poco a los profesores, a los docentes, hacer adaptaciones. No sé cómo ven ustedes eso. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Lorena, ¿quiere comentar algo al respecto? ¿De las adaptaciones curriculares, dices tú? O sea, claro, tenemos un currículum que es igual para todos, digamos, y que es muy exigente y que en el fondo pone muchas restricciones también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que llevamos hartos años peleándonos un poco con nuestro currículum atiborrado de contenido y de contenidos conceptuales, digamos. Y si uno mira los currículum, y me ha tocado hacerlo por estudios comparativos y también por los famosos estándares de formación inicial docente, pero también los estándares en general, y uno compara currículum con otros países que, entre comillas, les va bien, ¿cierto? Tienen buenos resultados o avanzan en una sociedad con una ciudadanía, ¿cierto?, potente. En general, sus currículum no tienen 300 páginas, ¿no? Uno encuentra currículum, no sé, yo soy profesora de castellano, ¿no? Todavía no era lenguaje y comunicación, pero soy profesora de castellano y uno mira los currículums de lenguaje de otros países como Canadá o Finlandia, tienen 15 páginas, 20 páginas. Y aquí, en realidad, uno tiene que lidiar con una cantidad. Y entonces, ¿qué pasó con esta pandemia? Nos obligó a decir, prioricemos el currículum. Y en realidad es la tremenda oportunidad para definir cuáles son los aprendizajes clave o las grandes ideas, ¿cierto?, en ciencia, en historia, en matemáticas, en lengua, y decir, a ver, necesitamos tiempo también para el arte, para la música, para la educación física, necesitamos a esa persona integral. Y entonces si llegamos a la idea de que el currículum podría ser apuntar a aquellos núcleos fundamentales y poner más énfasis en estos sistemas que aprenden constantemente, entregar herramientas para seguir aprendiendo de manera más autónoma, tener estudiantes más autónomos en la sala de clase. Y eso tiene mucho que ver con poder seguir aprendiendo. Entonces, para mirar un contenido conceptual yo puedo ir hoy día a internet o a cualquier lado. La mediación pedagógica es impagable, es impagable. Entonces, y esa mediación es la que hace que alguien comprenda en mayor profundidad, que reflexione, que desarrolle habilidades de orden superior respecto de lo que está estudiando, que sea una persona más crítica, que pueda discriminar en este torbellino de información que recibimos todos los días, mirar, pensar, leer críticamente eso y tener una postura frente a las cosas. En la medida que no formemos estudiantes más autónomos y que desarrollen posturas frente a los temas, que puedan participar de verdad en las salas de clase, levantar la mano, tomar una posición, motivarse, es súper difícil que ocurra. Y da lo mismo que tengamos un currículum con 400 páginas, que es pasivo y donde
estamos más preocupados de la cobertura que de la profundidad de los aprendizajes de ese currículum. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para repensar. El mismo ministerio está haciendo priorizaciones curriculares. Nosotros en un documento de la mesa COVID que hicimos junto con la Universidad de Chile, varias universidades, las que están aquí también participaron, la Católica Valparaíso y la UFRO, y ahora viene un segundo documento que hace una bajada específica sobre las disciplinas y las priorizaciones curriculares. Y la verdad es que es una tremenda oportunidad para decir, ¿y no será que el currículum debiera ser así? Con unos núcleos fundamentales y más flexible y más confianza a los profesores para poder movilizar mayores aprendizajes, en lugar de poner todos los contenidos en un currículum, que también es un signo, entre comillas, creo, de desconfianza. Entonces, si, en ese sentido, creo que esto que tuvimos que hacer por emergencia puede ser un inicio de algo que se pueda quedar. Ojalá. Muchas gracias, Lorena. Le doy la palabra a Guillermo y a Corina por si quieren agregar algo y ahí vamos cerrando, ya que nos quedan pocos minutos. Llegaron varios comentarios, sobre todo algunas preguntas. No vamos a poder abordarlas todas, pero ahí vamos cerrando. Guillermo, probablemente tú tienes algo que decir también sobre este tema del currículum. ¿Esta es la última intervención? Depende cuál larga es. Minutos finales. No, depende cuál larga es. Ya, no, que quería decir, a mí me parece que en este tema quería ver el tema de las ciudades. Yo coincido plenamente con ustedes dos. Lo que quería decir es que en el imaginario de la construcción de los currículum, en general, o de las estructuras pedagógicas, sale más fácil verlo en zonas rurales que en estas zonas urbanas, donde los desafíos hoy día, yo hablaba recién de las ollas comunes, de un montón de los campamentos, de solidaridad, esos elementos son elementos que hay que construir en estas ciudades. Pero también uno no puede dejar de desconocer que aquí hay un tema de droga con la juventud, que hay un tema complejo en muchos lugares, ¿no? Y es un tema que no le podemos cerrar y tenemos que darle muy duro, tenemos que en eso darle muy duro. Yo creo que ahí hay una cuestión que no deja de ser importante también. Segundo, quería decir que a mí me parece también que tenemos que aprender de experiencia. Mira, yo trabajo en educación intercultural, en educación rural y en educación de jóvenes y adultos, las periferias, los márgenes del sistema. En educación de adultos se trabaja con integración curricular. Las horas son de 40 minutos. Hay flexibilidad para ir y para venir. Hay posibilidades de exámenes. Los profesores son súper comprometidos y entienden la flexibilidad de las realidades de las personas. Ahí están los trabajadores, las trabajadoras, los hijos de los trabajadores, los migrantes adultos, están todos ahí. En educación rural, cuando partimos con el mes rural, había que aprender el segundo año. La evaluación de aprendizaje de lectura tenía que estar en el segundo año. ¿Por qué tiene que estar hoy día en el kinder? ¿Por qué está todo el mundo apurado que los niños estén aprendiendo hechos unos locos en vez de aprender otras cosas que sean bonitas como niños, no como adultos, como niños? O sea, veamos la educación rural, ¿qué podemos aprender de la educación rural? Hoy día estamos queriendo con la ley del kinder, institucionalizar el kinder, cuando hay miles de modalidades no convencionales de educación que deberían estarse incorporando. Yo no estoy de acuerdo con la ley del kinder, no porque no crea en la ley, no estoy de acuerdo porque creo que hay que abrir todas estas otras opciones que están. El Conozca a su hijo, el programa de las veranadas de Integra, los jardines interculturales y otros programas que tiene la Junji, los programas de los municipios, ¿no es cierto?, que tienen maneras distintas. En educación intercultural hay una asignatura de lengua y cultura indígena. O sea, se puede colocar otra cosa. ¿Cómo resultó? Producto de la movilización social de los pueblos indígenas. Producto que se conquistó una ley que dice, hablemos de educación intercultural. Hay un tema político, se pueden cambiar las cosas. No es que no se puedan, se pueden cambiar. Miremos, si quiere, a los mismos profesores, a la misma gente que está trabajando en el sistema, que ha creado cosas fuera, en los márgenes. No en una estructura donde está lleno de gente apoyando, ¿no? En tantas maneras que se puede hacer. Entonces yo creo que nosotros tenemos educadores de lengua y cultura indígena en jardines infantiles, tenemos educadoras tradicionales en los colegios, tenemos educadores populares en un montón de colegios en ciudades que están apoyando en talleres, en jardines, en los grupos medioambientales. Bueno, veamos esas experiencias, yo creo que también. Es hora de recuperarlas. Yo sí creo que tiene que haber ¿por qué defiendo que con esto cierro un currículum mínimo? A lo mejor estos focos, porque creo que mientras no tengamos una sociedad de justicia social igual, democrática,
en que no tengamos las brechas de diferencias sociales que tenemos hoy día, es necesario asegurarle a las personas competencias básicas, al pueblo, a los trabajadores, a todo el mundo, ¿no? Básicas. Y eso es lo que yo creo que de una u otra manera defiendo eso. También hay un sentido de que nos sintamos en mano y nos sintamos compañeros de la construcción de una ciudadanía, de un territorio general que es Chile, en este caso, y el mundo. Y en ese sentido creo que también es importante. Eso quería decir. Y después un minuto para despedirme. Muchas gracias, Guillermo. Corina, ¿quieres agregar algo? Sí, respecto al tema de la adaptación curricular y también en relación a esta inquietud, ¿no es cierto?, de quiénes participan o quiénes debiesen participar en estas transformaciones, yo creo que hay dos como palabras clave. Uno es el tema de la horizontalidad, de alguna manera de pensar, si pensamos en un formato horizontal, y eso incluye también lo que decía Guillermo ahora, de toda la diversidad que hay de posibles estructuras escolares o de formas de enseñanza, o lo que decía él, ¿no es cierto?, que las cosas que se han aprendido en otros formatos de educación, digamos, que no son, que son como estos más periféricos que decía Guillermo, ¿no? Esta idea de la horizontalidad, de alguna forma de valorar el conocimiento que está puesto, el conocimiento tanto de las comunidades locales como de los docentes, de las docentes, el conocimiento que está en las comunidades locales, etcétera, que están los estudiantes. Eso yo creo que es una primera cuestión, y de pensarlo en una forma horizontal, que en el fondo todos esos conocimientos son valiosos y de todas esas experiencias podemos aprender. Y por lo mismo también lo segundo es esto del escuchar, ¿no es cierto? De alguna forma, cuando se escucha y se mira en conjunto, de alguna manera esta pandemia nos ha obligado a escuchar también más a nuestros estudiantes, a escuchar más a las comunidades, a escuchar los problemas que tienen las familias, etcétera. Y por qué no también escuchar, por ejemplo, las experiencias de profesores mayores o que a lo mejor ahora están ya fuera del sistema, digamos, porque no están ejerciendo. Pero, por ejemplo, bueno, solamente como dato, en este grupo que nosotros tenemos de reflexión, el grupo Pretec, hay varios profesores que ya están jubilados, pero que son muy, muy valiosas su participación porque nos entregan toda su experiencia y siguen trabajando, digamos, pensando en conjunto cómo podemos mejorar nuestra enseñanza, etc. Entonces, yo creo que el pensar formatos horizontales de relación, por una parte, y de escucha mutua, eso es algo que también nos puede ayudar, digamos, también en la adaptación del currículum, además de todas las otras cosas, ¿no? Perfecto. Gracias, Corina. Ya nos acercamos al cierre de este coloquio. Les quiero pedir algo complejo, pero sé que no lo va a hacer para ustedes. Para cerrar, si en una palabra o en una frase pueden transmitir qué se esperan ustedes o qué esperan de la educación del futuro. Lorena. Yo espero, o sea, tengo esperanza primero y estoy trabajando y espero que haya transformaciones prontas y otras de más largo plazo que podamos construir en conjunto. Estoy segura que va a ser así. Excelente, muchas gracias. Y de todas maneras agradecer la invitación y participar de este panel con temas que son tan interesantes y que uno está como contento de poder discutir con otros que tienen los mismos intereses. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a ti, Laura, por moderar este panel. Gracias a ti, Lorena. Guillermo. Sí, yo espero que en el corto plazo tengamos una discusión nacional y social respecto al tipo de educación que Chile quiere. Vamos a venir ahora en el plebiscito, después tenemos la Constitución y es el momento que tenemos para debatir el tipo de educación que este país quiere para los próximos años. Espero eso en el corto plazo. Pero además quería, y por eso te quiero hacerle un homenaje a los profes, bueno. ¿Por qué? Porque creo que le hemos dado harta fuerza a la primera línea de la salud y saco mi sombrero, me pongo la mascarilla por los jóvenes que están trabajando en el sistema de salud y que se han sacado la mugre. Pero también quiero decir que los profesores, a millones de niños y de niñas en nuestro país, millones de niños y de niñas, de jóvenes, de adultos, los han protegido, los han acompañado, los están apoyando en lo que pueden, como pueden, dándole contención emocional de todo tipo. Van a hacer los turnos éticos, los colegios, distribuyen alimentos, llevan guías, apoyan, igual con sobrecarga con los cabros chicos en la casa y todo. Por tanto, quiero decirlo acá, en otro momento podemos ser súper críticos los profesores en muchas cosas, pero quiero decirle que como colectivo social,
Y como educadores, yo me saco el sombrero porque creo que se han sacado la mugre. Y en ese sentido, quiero rendir de verdad, honestamente, un homenaje. Yo siento que tenemos que valorar estos profesores, todos nuestros profesores y profesoras que están hoy día en los liceos, en las escuelas, en los jardines, en los centros de educación de adultos, en las terceras jornadas, en las cárceles, educando a la gente y los están conteniendo, los están apoyando en estos momentos que tenemos tantos problemas de todo tipo. Así que con eso quería cerrar y agradecerte, Laura, agradecerle a la universidad la posibilidad de esta invitación. Muchos cariños. Cariños a todos. Gracias a ti. Y a cuidarse. Muy bien, gracias a ti, Guillermo, y gracias por recordarnos. Efectivamente, nos sumamos de todas maneras a este homenaje a los profesores y las profesoras de Chile. Corina, entonces te doy la última palabra para poder cerrar. ¿Qué te espera de la educación del futuro? Hoy yo de la educación del futuro espero colaboración y co-construcción, y ojalá que esa colaboración de alguna forma entierre, iba a decir que entierre para siempre, pero va a sonar muy lapidario, literalmente, el individualismo, el consumismo también desaforado, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad terriblemente ciega a veces, ¿no es cierto?, en relación a estos elementos de un sistema que nos hace pensar solamente en nosotros mismos y pocas veces nos hace pensar en el bien común, pero que, como bien decía Guillermo, ¿no es cierto?, en este momento, sobre todo en la labor de las escuelas, eso se está rompiendo y se está pensando mucho más en la comunidad. Efectivamente, las profesoras y los profesores están trabajando no solamente con los niños, sino que con la comunidad completa, ¿no es cierto?, también con las familias, etcétera. Tenemos que obligadamente pensarnos de manera más colaborativa, menos competitiva, y poder como co-construir de alguna forma la escuela, la educación que viene. Eso, me suma al homenaje que decía Guillermo también. Muy y bien, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y por tener el honor también de compartir con Lorena y Guillermo. Muy interesante escucharlos. Gracias a ti, Corina. Así que no, el tema de la colaboración quedó como un mensaje muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, en este coloquio. Bueno, le damos las gracias a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias, primero que nada, a nuestra expositora Lorena, a Corina y a nuestro expositor Guillermo. Excelentes sus presentaciones. Gracias también a todos los que nos están escuchando, a las preguntas, a los comentarios que han hecho. Y por supuesto, muchas gracias al Par Explora de la Araucanía, situado en el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, por haber organizado este evento muy importante, y le invitamos a todos a quedar muy atentos a los próximos coloquios. Este es el segundo, van a haber más, a los próximos coloquios sociocientíficos que van a ser igual de interesantes que este. Así que buenas tardes, cuídense mucho y nos despedimos. Que esté muy bien. Muchas gracias por su participación.